Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez. Hoy les quiero hablar de forma sencilla pero detallada de cómo nos combaten los santeros, los brujos, los hechiceros, todo ese cuerpo de esclavos del diablo, de los ocultistas. A nosotros, los cristianos que estamos activos en la guerra espiritual contra las tinieblas, la hora en que generalmente ellos nos atacan y cómo derrotarlos en el nombre de Jesús. Este es un tema crucial para la Iglesia de Cristo, hoy más que nunca, cuando las tinieblas se han incrementado más, porque sabe el diablo y sus demonios que les queda poco tiempo. La guerra espiritual es real, hermano, no es un cuento chino, pero la Biblia nos enseña, gracias a Dios, que no debemos operar bajo el temor, sino bajo el poder, el amor y el dominio propio que ya Cristo nos ha otorgado. Así que te voy a enseñar conforme a la palabra de Dios para que entiendas las estrategias del diablo y, sobre todo, hermanos queridos, nuestra victoria absoluta y definitiva que nos dio Jesús en la cruz del Calvario con su muerte y su resurrección. Lo primero es, amado guerrero de Dios, guerrera de Dios, cómo combaten espiritualmente los santeros, los brujos, los hechiceros. Miren, la santería y la hechicería operan bajo lo que la Biblia define como huestes espirituales de maldad, Efesios 6:12. Sus ataques no suelen ser físicos directamente, sino muy sutiles y están dirigidos al alma, a las emociones y sobre todo a las circunstancias. Ellos utilizan principalmente tres vías para sus ataques. Primero, lanzamiento de maldiciones y decretos satánicos, eso es, imprecaciones. Ellos envían palabras cargadas de opresión para desestabilizar la paz del creyente, de ese creyente que está en guerra, que es un guerrero espiritual, o de su familia. Ese es uno de los principales escenarios de la guerra de los ocultistas contra el cristiano que es un guerrero espiritual, porque este tipo de ataque no es contra todo cristiano. Hay cristianos que ni siquiera le preocupan al mundo espiritual de las tinieblas. Segundo, el monitoreo espiritual, espíritus pitonizos o de adivinación. Ellos buscan vigilar la debilidad del cristiano, o las debilidades, mejor dicho, pleitos, orgullo, mentira, envidia, dudas, etc., para atacar justamente en el punto más débil del creyente. Lea Hechos 16:16. Ahí donde la muchacha que tiene espíritu de adivinación, que todos los días iba detrás de Pablo, gritando que ellos eran los verdaderos siervos de Dios. Y lo tercero, transferencia de opresión u obras escritas. Miren, ellos siempre operan mediante altares o rituales enviando demonios para causar confusión, para traer bloqueo mental, desánimo espiritual profundo, sin aparente razón, o enfermedades inexplicables. El factor del tiempo es muy importante, hermano. Y miren, y yo sé lo que les estoy enseñando. ¿A qué hora atacan los ocultistas y por qué? Dentro del ocultismo existe una fuerte inclinación a operar en las horas de la noche, especialmente en el rango de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Y eso se conoce en el ámbito ocultista como la hora del lobo o la hora muerta.
La razón espiritual y estratégica de por qué ellos operan a esta hora es, primero, por la desactivación física, porque el enemigo busca atacar cuando el cuerpo del creyente duerme, cuando la mente está pasiva, en reposo, y la guardia obviamente física está baja. Entonces este es el momento donde operan los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo? A través de pesadillas intensas, parálisis del sueño o casi siempre una repentina opresión en el pecho cuando el guerrero, el creyente verdadero, se despierta. Tercero, la imitación de lo sagrado. Agustín llamó a Satanás Simiu Deis, o sea, el mono de Dios, el imitador de Dios. La medianoche bíblicamente representa un tiempo de transiciones espirituales y decretos. En Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Los ocultistas, ellos imitan esto, realizando sus rituales y sus altares a esas horas específicas para encadenar y ligar ciudades enteras mientras duermen. A esas horas es que los atalayas tenemos más batallas espirituales. Jesús mismo nos advirtió sobre la estrategia del enemigo respecto al tiempo y al descuido espiritual. Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, óigame, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, amados hermanos, ¿cómo derrotarlos en el nombre de Jesús? Para vencer los ataques ocultistas, santeros, babalaos, hechiceros, brujeros, el cristiano no debe atacar con sus propias fuerzas a las tinieblas o usar amuletos tradicionalmente evangélicos, como dejar la Biblia abierta en el Salmo 91. Nuestra victoria es legal, judicial y espiritual a través de Jesús. Nuestra victoria tiene un triple efecto, porque nuestra victoria es legal, judicial y espiritual a través de Jesucristo. Existe un protocolo bíblico de defensa y contraataque. Primero, cierra toda puerta legal. Eso solo es posible cuando el creyente está en santidad. La Biblia dice que el mal no nos tocará. El enemigo busca un derecho legal para poder tocar la vida del creyente. Él busca jurisdicción, un terreno legal, a través de una jurisprudencia que es el derecho que el cristiano le otorga. Entonces, revisa, hermano y hermana, si hay algo en tu vida que le permite atacarte, como falta de perdón, amargura, pornografía, pecados ocultos, lascivia o práctica del pasado no confesado, pecados ocultos, mentiras. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. La santidad, querido hermano, querida hermana, es tu mayor y más poderoso escudo. Segundo, ponte la armadura de Dios diariamente. Esto es la protección activa contra el enemigo, porque es la armadura de Dios, no es la armadura del hombre. Nunca salgas espiritualmente desnudo. Levántate vistiendo tu mente con el casco de la salvación, el yelmo de la salvación, tu corazón con la coraza de justicia, y levanta el escudo de la fe, el cual apaga todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Lo tercero que veo es que
para que tú aprendas, usa la autoridad del nombre y la sangre de Jesús. Es decir, haz el contraataque verbal. Cuando sientas opresión a la medianoche, no temas. Habla la palabra en voz alta. Los altares de la santería se caen ante el peso legal de la sangre de Jesucristo. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. 4. Usa la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Proclama decreto divino. Cancela todo decreto de hechicería, declarando Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. No ores con miedo. Ora sabiendo que el enemigo ya fue exhibido y derrotado públicamente en la cruz por el Señor Jesucristo. Colosenses 2:15. Memoriza esta promesa clave y declárala. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y yo condenaré toda lengua que se levanta contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de él vendrá, dice Jehová el Señor. Miren, ningún rezo, ningún entierro, ninguna velación, ningún conjuro de tabaco u ofrenda a los orichas tiene poder sobre un hijo de Dios que camina en obediencia y santidad delante del Señor. El ocultismo opera por el miedo. Cuando le quitas el miedo y le aplicas la palabra de Dios, sus obras se disuelven, se pulverizan por completo. Mantén tu altar de oración encendido. Esa es la clave, mi hermano. ¿Cuáles son los demonios de la santería, la hechicería, la brujería que más utilizan los ocultistas para atacar a un guerrero espiritual evangélico? En el ámbito ocultista, la santería o la regla 8, el palo mayombe y la alta hechicería, los practicantes no operan con conceptos abstractos, sino más bien con entidades específicas a las que ellos llaman orishas, muertos o espíritus guía, que son demonios a la final. Entonces, desde la perspectiva bíblica y teológica, los cristianos sabemos que detrás de estos nombres se esconden espíritus demoníacos de alto rango que son muy poderosos. Estos son principados y potestades de lo que habla Pablo. Estos están descritos en Efesios 6:12. Entonces su objetivo principal es atacar a un guerrero espiritual, es desestabilizarlo, infundirle temor y neutralizar su fe. Por eso los discípulos le dieron al Señor, aumentanos la fe, porque sabían que se iban a enfrentar a todo ese movimiento del infierno. Ahora, quiero enseñarte cuáles son esas entidades que los ocultistas invocan con más frecuencia para lanzar ataques contra los cristianos y cómo se manifiestan sus operaciones. Yo sé lo que le estoy hablando, hermano. Eso ha sido más que todo mi punto fuerte en mi ministerio. Primero, el espíritu de bloqueo y camino cerrado, disfrazado de Leguá o de Eshu. En la santería afrocubana, esta entidad es considerada la dueña de los caminos y del destino. Entonces los hechiceros la invocan primero. Es el primer espíritu que ellos invocan cuando van a hacer cualquier ritual de hechicería, de santería. Entonces los hechiceros, los santeros, invocan esta entidad primero en cualquier ritual para cerrarle el camino al cristiano. Este es un demonio de bloqueo. Por eso muchas veces usted en la guerra espiritual llega un momento que no sabe ni qué decir, porque hay una batalla. Estos espíritus se despliegan con esta finalidad. Ahora, ¿cómo ataca al guerrero?
provoca bloqueos financieros repentinos, trabas burocráticas inexplicables en cualquier diligencia importante que el cristiano va a hacer, confusión mental y una sensación de que por más que ores y clames, las puertas siguen cerradas. Entonces tengo un espíritu de estorbo y de oposición, es un espíritu antagónico, similar al que operó en primera de Tesalonicenses 2:18, cuando Pablo dice que Satanás les estorbó el camino. Segundo, están los espíritus de violencia, de guerra y accidentes trágicos, disfrazados de Ogún o Changó. Ogún es la deidad del hierro, la guerra. Changó es la deidad del trueno y el fuego. Entonces estos dos principados que se unen son fuertemente invocados en la brujería pesada, en el vudú también, en la palería y en la santería. Entonces, ¿para qué? Para enviar ataques destructivos y violentos contra los cristianos. Quiere matarlos en las carreteras y quiere hacer mil cosas de una manera violenta, como para dar un ejemplo al resto de los que estamos en batalla. Entonces, ¿cómo ataca al guerrero? Provocan pleitos y divisiones severas y repentinas en el hogar, porque el hogar del creyente es el foco de estos ataques, o en la iglesia. Y también operan desatando una atmósfera de ira irracional e intentan provocar accidentes automovilísticos o caseros para infundir temor. Pero nosotros sabemos que el que está con nosotros es más grande, más poderoso que el que opera en el mundo y el que está con ellos. Así como Elías y los Baales. Entonces, estos son espíritus de destrucción, de ira y de homicidio. Lea Juan 10:10. Habla de la naturaleza del enemigo. Viene a hurtar, matar y destruir. Y tercero, están los espíritus de muerte, cementerio y enfermedad, invocados en el palo mayombe y San la Muerte. En el palo mayombe, que es una rama más oscura y directa del misticismo afrocubano, se trabaja directamente con los restos de los muertos. Esto se le llama fumbis, que es lo que la puerta, la entrada, el manto que utilizan los paleros. Los paleros son los que trabajan con muertos, sacan los restos de los muertos y comienzan a hacer ritos. Entonces ellos utilizan estas entidades para enviar lo que en la iglesia conocemos como espíritus de muerte. ¿Cómo ataca al guerrero? Estoy hablando de guerreros. Ellos no pierden el tiempo con cristianos muertos, secos, tuberculosos, raquíticos espiritualmente. ¿Cómo ataca al guerrero verdadero de Dios? Se manifiesta a través de enfermedades extrañas que los médicos no logran diagnosticar. Yo he orado por personas que tienen los síntomas del cáncer, ya con metástasis, los órganos secos, y científicamente no encuentran la raíz, la causa. Y yo he orado y vive Dios, y han vomitado sapos y gusanos, obra del vudú, de la magia negra. También se manifiestan con dolores agudos en la espalda, porque la espalda representa la fuerza, donde uno le da la espalda al mundo, se pone de frente a Dios, pero la espalda es como la parte fuerte para llevar la carga. Ahí está la columna vertebral. O también dolores en las coyunturas a la medianoche. Hermano, yo sé lo que estoy hablando. Produce también insomnio severo. Yo conocí un hombre que duró 23 años sin dormir. Dormía con cápsulas somníferos y Dios lo libertó un día. Siendo cristiano, ya tenía como 10, 11 años en el evangelio y tocaba saxofón. Dios lo libertó. Produce también depresión profunda, y esas depresiones
siempre los conduce a las puertas del suicidio. También atacan con pensamientos recurrentes, como le dije, de suicidio o de muerte, deseando la muerte. Dios me dijo un día que cuando un cristiano desea la muerte es equivalente a querer suicidarse. Entonces este es un espíritu de enfermedad y de muerte. Lea Lucas 13:11 y Apocalipsis 6:8. Y en cuarto lugar están los espíritus de seducción y de destrucción familiar. Este es Ochun. Y esta es la entidad de la sensualidad, de las aguas dulces. Óigame, ve como dice Salomón, que la ramera endulza sus palabras para conducir a los incautos a las cámaras de la muerte. Entonces las aguas dulces se refiere a eso. Y el dinero en la santería. Y quiero añadir algo. Celia Cruz era una santera, una madrina santera, una líder. Ella era madrina de muchos cantantes de la música afro-caribeña, y ella decía azúcar. Ella le puso otra historia, pero ese azúcar es para endulzar sus melodías, para cautivar a las personas y llevarlas pues a los rituales de la santería y del ocultismo. Entonces se utiliza mucho para hacer amarres, me refiero a este demonio de Ochun, o en el caso de atacar a un pastor o a un líder evangélico peligroso para ellos, para derribarlo moralmente y destruir su testimonio y su reputación. Los ministros, los que sirven a Dios, deben cuidar su testimonio, porque contra nosotros Satanás está arrojando toda clase de Atalía, toda clase de Dalila, toda clase de instrumentos del diablo para que el cristiano, el ministro, se caiga, porque al caerse el ministro, se cae su familia, se cae la iglesia, se caen los creyentes, se caen los vecinos y todos aquellos que lo conocieron. Ahora, ¿cómo ataca al guerrero? Introduce tentaciones sexuales agresivas en el entorno del creyente. Trae mujeres bien vestidas, bien sensuales, y siempre están como tratando de capturar su mirada, porque los ojos son la ventana del alma, y por esos ojos entra esa figura, esa silueta tan atractiva, llega al corazón, produce deseo, y después siempre va a estar esos ojos tratando de ubicar a esa persona o a ese hombre también, en el caso de que sea una ministra, una pastora. Produce también pensamientos de lascivia persistente, o envía personas, como le dije, con el fin específico de provocar un escándalo moral que destruya el ministerio. Este es el espíritu de Jezabel, o espíritu de prostitución. Apocalipsis 2:20, Oseas 4:12. En quinto lugar está el espíritu de monitoreo y adivinación, invocado a través de Orula o el sistema Ifá. Orula es el supuesto dueño de la adivinación. Los santeros lo usan para consultar el estado espiritual del cristiano e identificar dónde está desprotegido. Satanás no te va a atacar al momento en que tiene los músculos espirituales activos, sino cuando tú te descuidas, cuando tú te debilitas. Ahora, ¿cómo ataca al guerrero de Dios o a la guerrera de Dios? Este demonio, Orula, que es un perro negro, camina erguido como un hombre. En los rituales donde se invoca Orula, el banco, es decir, el brujo que tiene dentro
este demonio de Orula pide un perro, le cortan la cabeza, escúchame esto, y se come, se chupa los sesos, el cerebro de un perro. Ese es el diablo. El diablo son sucios, son espíritus inmundos. Ahora, ¿cómo ataca al guerrero? Opera como un espíritu espía. Por eso tiene que tener mucho cuidado, porque hay espíritus inmundos, hay espíritus espías, hay oraciones, cosas que tú vas a hablar con Dios, háblalas en tu corazón o háblalas en lenguas. Busca este demonio enterarse de tus planes antes de que tú los ejecutes para levantar oposición. Y tú vas a ver que tienes toda clase de bloqueo. Entonces, el espíritu de pitonisa o adivinación, lea Hechos 16:16. Ahora, ¿cuál es la contraestrategia legal del guerrero de Dios contra este demonio y todos? Escuche, es vital que tú recuerdes que los demonios no tienen poder propio sobre un verdadero hijo de Dios. Ellos solo operan por medio de la intimidación o el derecho legal otorgado. Ellos no pueden atacar a un verdadero hijo de Dios. Si un ocultista le pide a una de estas entidades que te ataque, el demonio va a ir a inspeccionar primero cómo está tu vida, si te encuentras en comunión con Dios, si encuentras la cobertura de la sangre de Cristo y una vida en santidad, porque si no, tendrá que rebotar y tendrá que huir del creyente. Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando ores combatiendo estos ataques específicos, no ores, amado hermano, amada hermana, nombrando a los demonios por sus nombres paganos. ¿Por qué? Porque darle esos nombres es reconocer sus títulos territoriales. Y la Biblia dice que todo lugar que pise la planta de nuestros pies es nuestro. Repréndelo más bien por su función legal en el nombre de Jesús. Es decir, en lugar de pelear contra el espíritu del camino, que si San Juan del Camino, que si Guaita Camino, declara, Padre, tú eres quien abre las puertas que nadie puede cerrar. Ningún diablo me va a cerrar la puerta que ya tú me abriste. Apocalipsis 3:8. En lugar de temerle al espíritu del cementerio, a Samedí, al Señor del cementerio, declara, ninguna plaga tocará mi morada, porque Cristo venció a la muerte. Salmo 91, Colosenses 2:15. ¿Cómo podemos desmantelar estos ataques satánicos contra los cristianos que están en constante oración de guerra espiritual? Para desmantelar de forma definitiva los ataques satánicos contra un guerrero que ya se encuentra en constante oración desde que abre los ojos y una guerra constante, una batalla espiritual, el secreto no es orar más fuerte, no es darle patada al suelo, sino orar con mayor precisión legal y una autoridad posicional, es decir, colocarte en la posición en la cual el Padre te ve en Cristo Jesús, y ahí donde tú puedes decir, en el nombre de Jesús, porque el Señor te posicionó en su lugar aquí en la tierra. Nosotros somos los que continuamos su obra en la tierra. Y cuando invocamos su nombre, vamos en su nombre, llevamos la misma autoridad que el dueño del nombre. Entonces, cuando un cristiano ya ora mucho, pero sigue bajo ataque, eso se debe a un desgaste por guerra frontal sin aplicar los decretos legales de la cruz. Acá yo te voy a dar unos consejos para desmantelar estos ataques. Primero, operar desde el trono de Dios, no desde la tierra, que es la posición en la que tú estás. Jesús dijo, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Jesús estaba en la tierra,
pero ya él estaba sentado a la diestra del Padre porque estaba hablando como Dios. Entonces, véalo de frente. Eso es la palabra confrontar, tenerlo de frente, derríbalo en el nombre de Jesús y allí lo vas a enfrentar. La Biblia dice que fuimos resucitados y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6. Sube, lo ves allí de frente, dice, te arrojo ahora, te ato, te quebranto en el nombre de Jesucristo. Fuera, te ato y te envío a los infiernos. ¿Cuál es la estrategia? No ruegues por victoria, opera desde la victoria que ya fue ganada por Cristo. Tu oración no debe ser de súplica temerosa, Señor, por favor, no, sino un decreto judicial. Tú estás por encima del principado que te ataca en Cristo Jesús. Dice la Biblia en Romanos 16:20 que el Señor puso a Satanás bajo la planta de nuestros pies y que nos dio autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Lo segundo es aplicar el contraataque legal. Esto produce el desmantelamiento definitivo. Para desarmar los altares y los rituales que los ocultistas levantan a la medianoche o a la hora de la madrugada, aplica estos 4 decretos en tu oración diaria. Primero, desmantelar el monitoreo espiritual. Corta toda asignación de espíritus espías o pitones, adivinación. Declara ceguera y confusión en el campamento del enemigo. El Salmo 35:4 dice, confúndanse y avergüéncense los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Segundo, invalida las obras y los sacrificios ocultistas. Los santeros usan sangre de animales y a veces hasta de seres humanos para dar fuerza a sus altares. Entonces tú debes oponer la única sangre eterna y perfecta. Declara que la sangre de Jesús anula, inactiva, destruye y desbanca el poder de cualquier sacrificio terrenal hecho en tu contra o hecho en contra del pueblo de Dios. Colosenses 2:14. Tercero, romper las palabras imprecatorias, es decir, las maldiciones, por los decretos en palabras de maldición. Toda palabra de ruina, de enfermedad o de muerte enviada por un hechicero, por un santero, un babalao, un brujo, un ocultista, debe ser interceptada y cancelada inmediatamente en el tribunal de Dios. Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada, óigame, ninguna arma, ningún método que el diablo invente contra ti puede prosperar. Y nosotros condenamos toda lengua de maldición contra nosotros. 4, establecer vallado de fuego. Pide al Padre que asigne ángeles guerreros alrededor de tu casa, de tu finanza, de tu mente y de tu ministerio. Zacarías 2:5 dice, porque yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Otro punto muy importante es el blindaje del guerrero. 0 contacto, óigame, 0 contacto. El enemigo siempre va a buscar anzuelos emocionales. ¿Para qué? Para que la oración del guerrero no funcione, para estorbarla. Entonces, para que tu guerra espiritual, querido hermano, querida hermana, sea 100% efectiva, tú debes desmantelar los contraataques del enemigo cuidando 3 áreas muy importantes en tu vida. Primero, 0 temor. El miedo es la fe del diablo. Si temes, le vas a dar legalidad al ataque. Segundo, 0 pleitos. Los espíritus de la santería como Ogún o Changó se alimentan de la ira, del pleito, de la contienda. Si peleas con tu cónyuge, como generalmente pasa, o tus hermanos, tú estás abriendo las puertas traseras
de tu casa espiritual para que entre una infantería diabólica, porque el que va al frente es un o Changó, que son, digamos en este caso, como espíritus cerrajeros, van a abrir puertas para que otros vengan a atacarte. Tercero, mantén el escudo arriba. Óigame, la fe no es una emoción, es la certeza de que Dios ya decretó tu victoria. Tu declaración diaria de guerra debe ser: en el nombre de Jesús me posiciono en los lugares celestiales, desmantelando, quiebro y anulo todo altar, rezo, entierro o todo decreto de santería o hechicería levantado en mi contra. Aplico la sangre de mi Señor Jesucristo sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes, sobre mi ministerio, sobre mi pueblo, sobre mi barrio, sobre mi país. Declaro que el enemigo queda inoperante y sin derecho legal. Y si le di algún derecho legal, se lo revoco en el nombre de Jesús y le entrego todo derecho legal. Todas las puertas de mi vida están abiertas para el Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, he hablado esto porque estamos en unos tiempos de mucha brujería donde se ha intensificado el ataque de las tinieblas contra la iglesia de Cristo, pero en especial contra aquellos que son peligrosos en el mundo espiritual, que son reconocidos en el mundo espiritual. Yo conozco cristianos que viven nombrando al diablo y el diablo ni los conoce, ni sabe quiénes son. Así que tienes que tener cuidado. Esto es un consejo, porque como le dije, esta es mi área de liberación, lucha contra el diablo y las entidades satánicas. Así que lo hago para incrementar, para fortalecer tu vida espiritual en tu guerra contra las tinieblas. Dios te bendiga y sepa, como te dije, que estamos en guerra espiritual contra el infierno, hermano. El diablo no anda jugando, así que no te descuides. Dios te bendiga. Shalom.